Salimos. Buenos días. Buenos días. Bienvenidas. Bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? Súper excelente. Cosa que me alegra. Bueno, ya en la recta final de este curso de numerología, llegamos hoy al número 10. ¿A qué número llegamos, Carlos? No, pero era que está confundido con el cero. Por eso. La semana pasada vimos cuál. Pues ya, el cero, terminamos el cero. Era que no había entendido que seguía después de los primarios, seguía por el 10. No, habíamos visto era el 9. Por eso, pero yo pensé que íbamos hasta el 9 y que ya. No, sigue. Pues hasta el 0 y ya. No, está el 9, está el 0 y ahí está el orden, pero empiezan otras cosas. Empieza el 10, que es lo que vamos a ver hoy, empiezan los números maestros, ¿sí? Como números y ya pues. Y ahí empezamos a hablar de numerología y la psicología, la numerología y la astrología, la numerología y el destino. ¿En qué mes estamos del tiempo falso? ¿Y qué se celebra el 10? El malentendido mes de los niños. Ya los niños los buscan disfrazar de buenos. En mi época, claro, estoy hablando de tiempos prehistóricos, yo no recuerdo pues alguna vez un disfraz. Porque a nosotros nos hacían, era la semana del niño y era en la escuela. Y lo que había era una serie de competencias deportivas, la vara de premio, bueno, todo ese tipo de cosas, era toda una semana. Uy, sí, el palo engrasado. Ese palo engrasado No que... subía a nadie. No, en mi escuela sí, siempre había quien se lo subiera. Había uno que esperaba que los limpiaran mucho y ya después él cogía de último. Sí. Que tenía un montón de premios allá. Todo, absolutamente todo, sobre todo los juegos, son enseñanzas del espíritu manifestándose. ¿De dónde sale eso? Del inconsciente colectivo. ¿Cómo se llama ese jueguito que normalmente jugamos? Ahorita hablamos de eso, me recuerdan cómo es que se jugaba, porque yo no... Sí. Sé que no jugó la bolosa. No, a mí me tocó otro tipo de juegos. La pelota envenenada, el trompo, Tarro. un montón de cosas, pero eran otros tiempos aquellos, sí. Pero todo, el malentendido Día de los Brujitos, ya le quitaron lo feo al cuento. Entonces el niño cree que el mundo es un paraíso. Sí. Los niños creen que no hay nada malo. Él solo con pedir dinero y el papá tenga, la mamá tenga, creen que así eso cae de las flores. Porque nunca le mostramos que este mundo es polar. Entonces ya lo malo, lo tenebroso, lo oscuro, se le perdió al niño. Porque el adulto ha escondido sus máscaras, ha escondido sus disfraces. Y como los ha escondido, le pasa lo del retrato de Dorian Gray. ¿Quiénes han visto la película? O leído el libro. No sé cómo manejaron, no sé en la novela cómo lo manejaron, entonces no puedo asegurar ahí.
igual. Entonces, quienes hayan visto la novela, todo lo oscuro que tenía, que era el retrato, que era su sombra y todo lo oscuro, él lo metió en un cuarto donde no permitía que nadie lo viera. Y cada vez se le volvía más tenebroso, hasta que lo destruyó. Esa es la triste historia de nuestra naturaleza oscura. Como el alma tiene una dual constitución, el alma, nuestra naturaleza del alma tiene una doble constitución, una buena y una mala, que cada rato está uno aquí y otro aquí. Todos nos debe pasar eso. Hacerle esto, y el otro, ¿cómo te vas a poner a hacerlo? Ahí está. Y como nos enseñaron a que lo malo, lo negro, lo oscuro, no lo debemos tener porque eso es del diablo. Entonces lo negamos, lo ocultamos, lo reprimimos, trayendo consecuencias funestas a lo largo de nuestra vida. En el mejor de los casos, para las mujeres que son más reprimidas que los hombres, termina generándose en un cáncer, un tumor, en el mejor de los casos. En el peor de los casos ya vemos cómo se refleja en la sociedad: el señor que violó a esa niña, el marido que despescuezó a la mujer en pedazos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos crímenes que no son más que un reflejo colectivo de la sombra colectiva del humano. Hubo una época de oro en la humanidad que habían unos rituales muy especiales, los carnavales, donde se hacía un trabajo muy especial con ese aspecto, con nuestras máscaras, con nuestros demonios, que son elementos vivos psicológicos del nivel arquetípico de Jung o el nivel psicológico de nosotros. ¿Se acuerdan que hemos dicho que vimos en 3 niveles? El nivel físico, el nivel psicológico de Jung, que es el nivel nivel psicológico de nosotros, que es el nivel arquetípico de Jung, y el nivel espiritual, ¿sí? O el nivel arquetípico que llamamos nosotros. Es de los trabajos más elevados del camino espiritual. Por esa razón, la idea no me surgió a mí, le surgió a una profesora de danza árabe. Vamos a hacer dentro de 8 días la fiesta. Esa fiesta, ¿qué va a tener? La idea es que nos disfracemos. Para los que no, les vamos aquí a dar una máscara. Pero lo ideal era que cada quien trajera una máscara que se le asocie a lo que tiene, o a lo que poquito que ha visto de él en esa naturaleza. Vamos a dar una conferencia donde vamos a explicar todo el proceso espiritual desde el kinder hasta la universidad, porque la gente ni siquiera sabe el camino. Mucha gente de muy buena intención no hace sino dar vueltas ahí de grupito en grupito, y ahí le pasa esta vida, 2 vidas, 10 vidas, 100 vidas, porque anda dando vueltas en un círculo vicioso sin hacer un trabajo concreto. Afortunadamente, esto es una escuela, auténtica escuela de misterio, lo que queda de las antiguas escuelas de misterios iniciáticos griegos, de lo que queda el gnosticismo. Por eso es tan atacado, sí, porque tenemos el misterio del símbolo y del signo. Podemos nosotros leer eso que está ahí en el inconsciente colectivo, y como custodios de las tradiciones esotéricas, así la gente, porque esto no se enseñaba sino a los iniciados, pero como ahora nadie quiere meterse de lleno con el trabajo, nos toca por lo menos sacarlo para que la gente por lo menos se dé cuenta que existe ese trabajo. ¿Sí?
Entonces, por lo menos entregamos esa información. Entonces va a haber una conferencia, va a haber una terapia meditativa con el animal interior y van a haber 2 danzas donde la idea es que participemos como se hacen en los carnavales, que a través de la danza y de las terapias nos dábamos la posibilidad de trabajar o el animal interior o uno de nuestros muchos demonios que se nos convierten en fantasmas. Por eso ustedes que son privilegiados por venir al curso, en este curso, ojalá en esta semana, si van a venir, empiecen a mirar uno de sus demonios más oscuros que hayan visto. Yo sé que de los que más han visto son solo bebecitos, el mejor de los casos. El día que vean realmente siquiera uno de los adolescentes o juveniles, pueden estar a punto de enloquecerse, de saber que tienen eso y que cómo manejan eso. Pero yo sé que en el mejor de los casos no, si esta ira, estos celos, sí, pero por lo menos eso apenas son facetas del ego. Sería bueno que si van a venir y quieren hacer como el jueguito más o menos en serio, sí, no solo la pantomima y la obra teatral, sí, porque siempre nos ha gustado estar en la tribuna, ¿cierto? Poco nos ha gustado meternos al partido de rugby allá donde nos dan madera y todo el garrote, y sí. No es ahí tan bueno para esos jugadores, para esos millones que se ganan, sí. Pero cada rato los dañan, cada rato los lesionan, no pueden estar en muchas fiestas, sí. Eso es otro paseo, jugar en las grandes ligas, que es lo que propone esta escuela. Pero podemos seguir estando en la tribuna, haciendo barra, poniéndome la bandera, perdón, la camiseta, sí, y creyéndome que soy James, sí, creyéndome que soy Ronaldo, sí. Obras teatrales de la vida, ojalá algún día nos metamos a jugar en las grandes ligas. Entonces, si quieren jugar, pues como estar en la fiesta real, cojan, busquen uno, observen uno de esos demonios que no quieren ver, que esos que apenas aparece, usted mira para el otro lado y prende el radio, sí, o llama al amigo o a la amiga porque no quiere estar con él, sí, para que consiga una máscara, consiga un disfraz asociado a eso y ojalá ese día lo personifique. Es una propuesta todavía muy teatral, como los rituales externos que hacen, pero esta escuela sigue ahí, mostrando el camino. El número 10, ya vimos del 1 al 0. Este número, su nombre, tiene la misma raíz de día y Dios. Y Dios. Y a pesar de que Dios es una palabra que todo mundo habla de ella, nadie sabe qué es. Ni siquiera va a las raíces. Alguna vez en mi búsqueda, queriendo saber cuál es la raíz de la palabra Dios, encontré que literalmente la palabra Dios traduce literalmente resplandor y se asocia directamente con la palabra luz y día. Por eso día y Dios. Y amanece el día y amanece la vida, porque la luz da la vida, y eso se sabe ya desde la ciencia. ¿Por qué existen las cosas naturales? Árboles, plantas, frutos. Por el fenómeno de la luz, a través de un fenómeno que se llama fotosíntesis. Es gracias a eso de la descomposición de la luz en la tierra que surge todo. Por eso al sol que genera la luz y a la luz, me disculpa porque esta semana me volví a actualizar los antivirus, entonces por eso la palabra luz y Dios, día
están asociados. No es raro entonces, no es raro que la gente vaya tras la luz. Ahora hablamos de los seres de luz, estamos hablando pero de Dios, ser superior, pero de ahí para allá. En ese proceso de poder entender que podemos ser y somos dioses, entonces debemos empezar por conocer estos procesos desde la ciencia. Hay una conferencia de Navidad sobre los alumbrados que la di hace como 2 años. Cuando yo vi una de esas conferencias, porque a través de muchos años he venido meditando, descomponiendo símbolos, buscando información, porque todo eso es información inédita, te los garantizo. A mí me ha tocado es sacarla del símbolo a través de la meditación. Y no porque quiera, no, ¿qué conferencia voy a montar este año? No, sino que en mi búsqueda, bueno, eso me pone a trabajar y a trabajar y a trabajar en mi búsqueda hasta que resuelvo el asunto. Yo primero, todo quedaba en mí. Alguna vez una cuñada me dijo, deje de ser egoísta, anótelo y después se lo entrega a alguien y vale. Y desde eso lo seguía haciendo. Pero entonces es esto, para entender, Dios está asociado al 10, al día y a la luz. El 10 es y surge de él. ¿Qué dijimos que era esto? El todo. ¿Eh? Del cero. El cero. ¿Y qué es el cero? Lo dijimos. El todo. El círculo, el todo, la nada, el caos. ¿Y qué es esto? ¿Se acuerda que ya les pinté que cuando el esperma entraba, esto es lo que forma en su primer instante? ¿Sí? Mire la mutación que hace. El círculo es la mujer, el eterno femenino. Y el punto es el eterno masculino. Mientras el eterno femenino es receptivo, el eterno masculino es penetrante, dinámico. Entonces, este es el símbolo del absoluto. El punto se proyecta y crea la línea. Y ahí empezó el Tao a manifestarse. La mujer está tranquila con sus óvulos saliendo normal. Pero cuando cualquier puntico se le mete allá, empieza la vida a manifestarse, ¿o no? Así sea por un descuido, pero que llegó allá y se le metió un esperma, el eterno, ahí mismo empieza a generar la división, el caos. Ese principio, ese punto se puede proyectar a nivel vertical, igual se puede proyectar a nivel horizontal. Y ahí genera la cruz, que es la materia. Primero se divide en 2 y el 2 en 4, el 4 en 16, en 8, el 8 en 16 y así se va hasta que genera un ser complejo como nosotros. Como adentro, afuera, así se genera un mundo, así se genera una nebulosa, así se genera todo. Sí. El 10 nos enseña muchas cosas. Ese círculo que fue creado y dividido por una línea, esa línea la saco afuera y sale el 10. Y ese 10 que está asociado a la palabra día, Dios, ¿sí?
Y ese 10 tiene el mantra, buenos días, de la Madre Divina. ¿Cuál es el mantra de la Madre Divina? I-O. Mire de dónde va surgiendo. Y después vino lo que nosotros conocemos cuando la Madre Divina se dio, se entregó, sale Dios. Si vamos a hablar entonces de que si Dios es masculino o femenino, aunque no tiene género, sería más que sería más femenino. Y si es dador de vida, no conozco el primer masculino. El masculino genera la vida, pero quien da la vida, sostiene la vida, mantiene la vida, es la diosa. Si salió de la madre aquí o salió de Dios, ¿por qué le puse de dónde salió la S? La S es la serpiente, es el fuego. Por eso lo primario, siempre todo dragón es una serpiente. Y ahí entra el sexo. Lo que pasa es que no quiero hablar de un aspecto que tiene que ser el misterio del yin y del yang, el misterio del yin and yoni, que eso lo hablaremos cuando hablemos de tarot o de pronto de cábala en uno de los cursos posteriores, si alcanzamos a llegar, porque aquí lo único que tenemos es ya. Y aquí ya sabemos, todo esto es de la matemática transfinita. El 0 dijimos que es el espíritu. La barra vertical es el mundo espiritual. La barra horizontal es el mundo material. Y este es nuestro planeta Tierra. En astrología lo trabajaremos. Y de ahí surge todo, donde tenemos nuestra experiencia, que es el símbolo donde la materia fecunda el espíritu fecunda la materia para que exista la vida. El espíritu fecunda la materia para que exista la vida. Y dentro de los símbolos astrológicos, el símbolo del planeta Tierra es este, conocido como el bello planeta azul o el planeta Tierra, el planeta de la cruz. Ahí hay unos procesos importantísimos en los cuales está. Mire cómo se ve la luna de bonita, mire cómo se ve Marte. Pero dicen que mirar a la Tierra desde afuera, imagínese una bola de agua reflejando la luz. Es un espejo hermosísimo. Mira cómo vemos la luna. ¿Cómo será la Tierra pues vista desde... Además, el I-O, el mantra de la diosa, de la Madre Divina, del mantra de la diosa, sale el I-A-O. Miren, estemos en el I-O. Y de ahí surge el... Y el I-A-O es el nombre más elevado con que se le conoce a Dios en las tradiciones esotéricas. Por eso en los rituales tenemos ese mantra. Entonces mire que Dios, tanto por las tradiciones esotéricas como el IAO, o en lo normal y tradicional, el Dios, que es lo que llama a la gente al Ser Supremo, está constituido por el 10. ¿Y qué vimos que es el 10? Es la totalidad. Lo vemos como número, pero se los expliqué desde la cábala, como para entender. Esto en alguna manera nuestra mente la va preparando y puede ayudar en cualquier momento a nivel intuitivo comprender qué es eso a lo que llamamos Dios.
Porque en el nivel de kinder, Dios sí es ese ser supremo que todo lo hace, pero lejos de la realidad, pues. Empezando porque no es ser. El 10 es el 1 y el 0. El I-O, o Dios. ¿Saben? ¿Recuerdan qué es el 1? ¿Cierto? El espíritu, el ser. Cuando el Dios se manifiesta. El 0 es el Dios no manifestado. Y el 1 es el Dios ya empezándose a manifestar, la totalidad. Ese es el 10. Eso nos puede ayudar a entender qué es Dios. El 10 también es el yin yang. El 0 y el 1. El off on. O sea, el encendido y el apagado. Y lo curioso es, mire que ahora los computadores lo mueven todo. Todo es el agua que llega por tu canilla o tu llave, la luz que prendes, las cuentas de tu banco, todo lo mueven los computadores. Y el lenguaje máquina de los computadores, en última instancia, se convierte a un encendido apagado, un 1, un 0, un 1, un 0, un 0, un 1. El juego de todo eso se convierte. Y lo más curioso es que la creación, todo esto que vemos, ese encendido y apagado que te muestra un paisaje donde vos ves maripositas, donde vos te ves en un video en el mar que estuviste, eso que te muestra todo en esa pantallita, en el fondo todo eso, esos colores, todo eso, ese video que viste de vos mismo en la fiesta, sí, todo lo que ves ahí en esa pantallita, en el fondo es encendidos y apagados, ceros y unos. ¿Sí ve cómo la matemática y la ciencia nos va mostrando que todo se reduce a eso? Y ya hubo un científico, Greg Braden, a través de 2 libros que entregó, La matriz divina y la curación de las espontánea de las creencias, donde explica que todo en la creación, que esto que vemos, esta matriz no es más que igual que en un PC, que en un computador, sí, el efecto holográfico tridimensional, ojalá me entiendan, el que la cogió, sí, de un mundo que hay más adentro, que se mueve solo de encendido y apagado, lleno y vacío, yin y yang. Y vemos colores, texturas, nos tiramos por un río, nos mojamos, nos cortamos. Ojalá algún día podamos entender y comprender esa realidad. Para los humanos de este tiempo, muchos cerebros no lo comprenderán claro. Pero habrá un tiempo donde eso, un niño de kinder lo va a entender, para poder crear la realidad. A un niño no le interesa qué hay dentro del computador o del iPod o del portátil. Él simplemente mueve el mouse, mueve las teclas y vive una realidad ficticia, que es el mundo virtual, como este. Por eso esto es una ilusión. Ojalá algún día podamos entender. Pero es este número el que nos ayuda a entender esa matriz ilusoria en la que estamos, sin la cual ni Dios se puede. Aquí es donde se gradúa. Los dioses tienen que venir aquí. Dios tiene que venir a la materia. Las tradiciones esotéricas dicen, hasta Dios necesita de la materia para expresarse. Es aquí donde la escuela, donde aprende a adquirir la conciencia. ¿Sabe por qué? Porque aquí la ilusión es total. ¿Dónde puedo adquirir la conciencia? En el mundo de la ilusión. Para eso hizo esta matriz. Por eso el propósito de la vida es la conciencia. Hacia allá vamos. Has de pasar miles de vidas, tal vez millones de años, millones de vidas, teniendo hijos, pareja, sexo, buscando dinero, infinidad de cosas, para entender que el propósito de la vida es la conciencia. Ya algunos seres saben eso.
Buda, por ejemplo, cuando llegó y dijo, dejó mujer, dejó hijos, dejó reino, dejó imperio, dejó todo como príncipe que era, es porque llegó a ese nivel de conciencia. Eso no quiere decir entonces que vayan a dejar al marido, a la novia, a los hijos, no es eso, sino de comprender pues como este viaje en qué consiste. El 10 tiene el sentido de la totalidad, pero ya manifiesta. Porque el 0 tiene la totalidad, pero no manifiesta a nivel caótico. Ese es el vacío cuántico, es el caos del que habla Chopra y todos los que lo siguen, todos los que están pues como con ese planteamiento científico y filosófico. El 10, a ver, tiene el sentido de la totalidad, del final, del retorno a la unidad. Y ahí es donde entra este jueguito. Tiene el sentido de cómo se juega ese juego. Yo ya no me acuerdo bien. Yo sé que tiraron ya fue una piedrita, algo. Alguien que nos recuerde cómo era que se juega ese juego. A ver, Viviana. Sí. Se tira la piedrita empezando por el 1. Usted debe empezar por el 1 y debe hacer un recorrido del 1 al 9 para llegar al 10, que es el cielo. Mire, al 10, ahí el 10 es el cielo. ¿Y qué hacía con una pierna? Yo no recuerdo cómo es. Saltaba en una pierna del 1, 2 y 3. Y caía en las dos piernas en el 4 y en el 5. Volvía a saltar en una pierna en el 6. Caía en dos piernas 7 y 8. Una pierna en el 9 y dos piernas. ¿Y cuál es el obstáculo? Porque todo La eso. piedra. Que donde caiga la piedra no se puede pisar. Y donde está la piedra son los otros. No, uno pone su piedra y los otros también ponen su piedra, pero uno no puede pisar donde está su piedra, ¿cierto? O sea, ahí se lo tienen que brincar. Por ejemplo, si la piedra cayó en 2, tenés que brincar en una pierna de 1 a 3. De 1 a 3. Y luego 4. Si cae en 6, tenés que brincar de 4 a 5 a 7 a 8. O sea, no puedes pisar. Ahora, el obstáculo también es que la piedra caiga en el número. El otro obstáculo es que caiga en el número. Entonces mire cómo muestra un juego que para el niño es solo un juego y eso va quedando ahí. Mire, de que tiene que hacer un recorrido del 1 al cielo, que es el 1 al 10. Sí, que hay una serie de piedras que son los obstáculos del camino y que eso lo hago es saltando con un pie. ¿Cierto que hacerlo con un pie o dos? Sí. Pero no hacía una X, yo me acuerdo, no me acuerdo cómo era, jugué mucho. Pero sí Pero no hacía una X cuando lograba llegar al cielo y volvía a empezar otra vez. Se devolvía. se devolvía. Porque pasaba a otro nivel de la existencia, pasaba a otra octava. Ay, De regreso recoge la piedra. Pero si vemos cómo eso está asociado ahí, pues ahí no nos están diciendo que el 1 es tal cosa, que el 2 es tal cosa, porque la idea es, ¿cuánto se puede pasar para dar un saltico del 1 al 2? O sea, el 2 es la polaridad, ¿cuántas vidas necesitamos para resolver el gran conflicto existencial de la polaridad? O entrar en el equilibrio del 3, o en el hierofante del 5. Pues de niño a uno no le enseñan eso, pero eso queda ahí. Pero ya hemos visto todos los números del 1 al 0. Sí. Y estamos ya sintetizando con el 10 que lo integra todo. En el 10 está todo, pero ya manifiesta. Entonces mire que ese jueguito, sí, las casualidades, pues yo no lo tenía para hablarlo con el 10. Y resulta que cada 15 días a los trabajadores de empresas públicas les dan una tarde recreativa. Sobre todo los que están arriesgando la vida con alta tensión y con todo ese tipo de cosas. Y les dio esta semana por pintar eso ahí. Ellos lo hacen cada 15 días, ellos siempre juegan voleibol, fútbol, cartas, tejo, bueno, un montón de cosas. Y esta semana les dio por pintar eso y fue donde, diría yo, qué casualidad. Son las pequeñas sincronías en el sincrodestino donde la vida te va mostrando las cosas. Entonces, yo ese juego sí no lo jugué casi, pero sé que ahí está, pues. Y de hecho, mire, usted puede, ahí está la H, ahí hay muchos símbolos que usted puede empezar pues en ese jueguito, eso queda ahí, porque usted como niño lo juega años, sí, y eso te queda en el cerebro, y no crean, los juegos van llegando de acuerdo a la evolución que vienen. ¿Cuáles son los juegos de los muchachos de hoy en día?
Sí. Mortal Kombat. No, un montón de cosas que van asociadas a que eso se desequilibra por abandono de padre porque no está pendiente de controlar al muchacho, entonces que eso se desequilibra, pero eso le está preparando el cerebro equilibradamente para otras cosas. Sí, a nosotros nos tocó otra época. Sí. El cerebro fue preparado para otras cosas, entonces es importante eso. Para los pitagóricos el 10 es el más sagrado de todos los números, porque simboliza la creación universal, que es la fuente y raíz de la eterna naturaleza. Para los pitagóricos el 10 es el más, ¿cómo es? El 10 es el más sagrado de todos los números. Porque simboliza la creación universal, que es la fuente y raíz de la eterna naturaleza. Este número, el 10, no tiene personalidad como los demás números. ¿Cuál es la personalidad a la que nos referimos? A lo psicológico. A toda, no, y no solo lo psicológico, sino todas las características tanto espirituales como psicológicas del número. ¿Correcto? Porque dentro de tu personalidad no está solo lo bueno, ¿cierto? Pero se integra todo, ¿no? De alguna manera. Por eso Dios es indefinible. Y Dios es diosa. Mire que primero lo que sale del Io, del Dios, del 10, es Io, la madre. Y de ahí surge Dios, la integración total. Cuando también incorpora su aspecto masculino, que sale la palabra Dios. La palabra Dios es ¿qué? Masculina, femenina. ¿Tiene personalidad? No dice nada. ¿Qué dice la palabra Dios? No cabe. Entonces no tiene, lo mismo, por eso esta palabra, este número no tiene personalidad. Pues a eso se refiere, pues explicando usted. El 10 es el principio plasmante de todas las cosas. Y cuando hablamos del principio plasmante, hablamos de el reino o el centro vital, el que genera la vida. Y el 10 está asociado, hablo más del tarot egipcio, que es el espiritual, el de la raíz, está asociado a la carta 10 del tarot, que la conocemos como la rueda del Sansara. En el tarot de Marsella, que es el mundo psicológico, lo llaman la rueda de la fortuna. Pero es aquí donde estamos atrapados. Aquí quedamos atrapados dando vueltas. Esto lo explicaremos mejor más adelante, cuando entremos, ya sea tarot o a cábala, que ahí nos toca hablar un poquito del rayo de la creación. ¿Cómo fue que quedamos atrapados? Aunque ya les he dicho algo, vinimos a la materia, la idea era despertar la conciencia, porque no solo se aprende en el mundo de la ilusión, y regresar al Padre con conciencia. Como lo mismo que se hace, tú tienes tu hijo, lo cuidas, lo tienes, lo mimas, pero cuando ya está de aprender lo mandas al mundo, no, lo mandas al kinder, a la escuela, hasta que llega a la universidad. Y llega a la universidad y empieza a jugar las grandes ligas. La niña aprende a quitarse los calzones para copular con otros, empieza a beber, a tirar vicio. Sí, vamos al mundo y ahí quedamos atrapados. La idea era ¿qué? Volver a casa el día de la graduación, decirle: papá, me gradué, sí, me puedo encargar de tu empresa, sí, aquí estoy. Pero nos quedamos dando vueltas en el mundo, en la rueda del Sansara. Allá quedamos atrapados por eones de tiempo, hasta que el alma decida que nos han puesto ayudas, bajamos al infierno, volvemos a comenzar, volvemos y damos vueltas ahí, del primer al último grado en esa universidad sin salir. Que la idea es algún día salir. Entonces,
Por eso está asociado pues como a este. Ahí quedamos. Todo comienza con el cero y con el punto. Ese círculo es el yoni femenino, porque como adentro, afuera. ¿Cómo empezó usted a existir? ¿Dónde empezó a existir? ¿En el óvulo de la mamá o no? Claro, hablo desde el punto de vista físico y nosotros no somos el punto de vista. Pues, esto es nada más un vehículo, es como ese carro. ¿Quién es el dueño de ese carro? O sea, ese carro no es más que un vehículo. Mire que el dueño está por aquí haciendo cosas importantes. ¿No es así? Te ríes por lo importante. Así es este cuerpo. Cuando estaban haciendo ese carro, ¿dónde estaba el dueño? Haciendo cosas importantes. Haciendo cosas importantes, yendo a la academia un sábado a las 7. Si entendemos el símil, a ver si algún día entendemos que es lo importante. Entonces, la mamá va gestando ahí un nuevo vehículo para un ser. ¿Dónde está ese ser? En otro lugar. Eso quiere decir que nosotros no somos el cuerpo. No somos ni siquiera la mente. No somos ni siquiera el sentimiento. ¿Y cuánto nos devanamos los sesos y enredamos nuestra vida nada más con las emociones, los sentimientos y los pensamientos? Y no somos ni siquiera eso. Ahora los dueños de esos carros simplemente cogen el vehículo y se mueven en ellos. Así deberíamos aprender a hacer. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias. Hoy sí la estaba necesitando. Y ese es el yoni. Y queremos conocer la creación, el Big Bang, qué pasó antes, qué pasó después. Ahí tenemos la clave. Una mujer gestante. ¿Cómo se escribe Johnny? Yoni, con Y de yuca. Un principio que hablaremos un poquito cuando entremos a los arcanos. Porque cuando la gente dice, no, un tarot de cábala, no saben que llegaron a la academia gnóstica. Aquí hay que hablar del arcano, el secreto, el misterio que hay detrás de eso. Te pregunto, el origen del egipcio y de Marsella son épocas similares. Ni comparación. El egipcio estamos hablando antes de Cristo, el Marsella fue hace como, pues exactamente no sé, por ahí tengo la información, pero eso vino a ser como en el medioevo. Pero entonces ese de Marsella se basó en el egipcio o fue también. Claro, todos salieron de ahí, lo copiaron, eso lo fueron los eruditos que saben tanto, siempre van cogiendo. Entonces llega por ahí un erudito llamado Guillermo León Pérez, sí, estudia mucho tarot, estudia el otro, estudia por ahí una cosa y dice, no, saco mi tarot, sí. Entonces, le pongo su nombre, no, le hace uno sus aportes. Los aportes que yo le he hecho al conocimiento esotérico son muy revolucionarios, no negamos eso. Yo he hablado de los carnavales, yo he hablado del demonio, yo he hablado de los misterios de Dioniso, yo he oído el misterio que hay detrás de la matada del marrano de diciembre, de los alumbrados. Eso quién no habla, ¿dónde lo dicen? Eso está ahí. Se necesita que los eruditos vengan. Sí, y igual pasa y llega, entonces llegó uno y sacó, mire, Jung coge a estos eruditos y él hace su estudio sobre este. Pero mira que está muy la copia, vea, observa, mire, para ver. Sí. Este está en las pirámides, estamos hablando de tiempo. Entonces mire, vea, aquí ponen un rey cuando aquí es la esfinge. Sí. Hace la rueda que la llaman de la fortuna cuando aquí es la del Sansara. Sí. Este es de la existencia y este es del... Sí. No falta que le pongan una ruleta y no falta por ahí, pues que... Por eso esto lo asocian con eso, con la fortuna. Sí. Y mire que pone un animal saliendo y un humano cayendo. Sí. Y aquí ponen
dos aspectos parecidos, pero son esfinges egipcias, ¿sí? Este tiene los 3 niveles de la existencia, este no tiene sino uno, yo no le veo más. Entonces, de alguna manera esos eruditos sacan, no sé pues la historia exacta de cómo salió la historia de eso, pero cuando estuve estudiando el tarot, que salen muchos tarots, sí me di cuenta que son esos, estudiosos de medioevo, de muchos siglos, condes, gente de plata que tenía con qué, sí, ¿cómo? Tiempo, pues tenían tiempo para... Y dinero para esa época, contrataban los mejores recursos. Hay una familia italiana que fue muy atacada por el Vaticano hasta que los mataron a casi todos. No recuerdo bien, ellos tienen un tarot y eran estudiosos de todas esas tradiciones esotéricas. Y por ser muy estudiosos de esa línea fue que el Vaticano, sí, los esforza. ¿Han oído hablar de los? Ellos están en la música, eran condes, eran de la alta alcurnia y tenían pues como mucha inclinación, pagaban músicos, pagaban tarotistas y todo eso para... Algunos solo desde afuera y otros solo lo hacían desde ellos. El punto, habíamos hablado de que el 0 y el punto donde sale el 10, donde sale todo, es el Lingam. Lingam con N, el eterno masculino. Se dice que el 10 es la base del reino. Sí. Guillermo, siendo el 10 la materia manifestada y la base del reino, ¿hay algún tipo de mensaje en cuanto a que se utilizan dos sistemas, el sistema métrico decimal y el sistema inglés? El uno basado en 10, 100, 0, 1000 kilómetros, el otro en 12 pulgadas, que es como tan diferente. Eso no marca mucho la diferencia entre las civilizaciones. Puede que sí, lo que pasa es que usted sabe que fue los números los que marcó parte del desarrollo tecnológico y la evolución afuera. Afuera, sí. Igual el único sistema desde los números no es el que nosotros manejamos, sí. Entonces, por ejemplo, miren los mayas se mueven bajo otro sistema de observación, basado en observación de los entonces, números lo que sí es que ahí está todo. Ellos ya no se mueven desde los 10 números, sino desde los 13. Entonces, y así como eso, me supongo que detrás sí, pero todo sale de ahí. Pero la explicación, la raíz existencial está ahí, entre el cero. Ya cómo lo mueve, cómo lo maneja, porque hubo una época en la historia en que el cero no lo trabajaba. Solo llegó por un árabe y lo metió, porque es que el cero no es número. Y eso le dio un avance al desarrollo. Entonces, a medida que el cerebro del humano va evolucionando, va entrando, sí, y eso lo veremos un poquito en astrología. En astrología, realmente la astrología hasta mediados del siglo pasado, los 50, no eran sino 7 planetas. Ya hay 9. De hecho, ya saben que hay otro, porque al ir evolucionando el humano, van apareciendo nuevas cosas que lo pueden ayudar a destruir, es cierto, porque todo tiene los dos polos, ¿sí? Y tienen que estar los dos polos, porque si nuestra naturaleza del alma es polar, es dual, tienen que estar. El error garrafal de esta civilización, metida por la Iglesia Católica, el enemigo secreto utilizando la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Fue qué? Eliminar la polaridad, quitarnos la dual polaridad del alma, o la dual naturaleza del alma, sí. Entonces, alma, me haces un favor, yo tengo ahí muchos limones, me le echas 2 limoncitos a este. El alma. Está llamando el alma. En esto llega el espíritu. Ella se llama Alma Beatriz. Alma, en esto llega el espíritu, ¿verdad? Por eso le digo alma. Sí. Todos tenemos una historia y es bueno encontrar la historia de su nombre.
Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos entonces al confitivo numerológico. La pregunta mía es, ¿Cómo? te preguntaba de la historia de Egipto porque hablas de la rueda del samsara, ¿cierto? ¿Ese no es un concepto o un trabajo hindú? ¿Por qué pasó aquí? No, a ver. ¿O estoy enredada? A la torre. A ver. Vuelvo, pongamos cuidado. Vea. La inquietud sí es interesante, el planteamiento. Ella plantea que siendo el tarot egipcio y se habla del samsara, sí, siendo el concepto egipcio. Vuelvo hay que entender, por eso es la gnosis. ¿Qué hace la gnosis? O sea, la humanidad es una sola, en el tiempo y en el espacio. ¿Tú cuántos años tienes? 38 años, todavía muy pollito. Estás muy joven, pareces de 15. Todavía está muy pollito. ¿Cierto? Pero él, ¿cuál es tu nombre? Carlos Ernesto. Vamos a suponer que es la humanidad. La humanidad, la unidad del humano. Lo que Carlos Ernesto es hoy a los 38 años ha sido la sumatoria de lo que Carlos Ernesto ha vivido en el tiempo y en el espacio. Él pudo por allá a los 5 años, un ejemplo, haber tenido un accidente o se cortó por allá en una rodilla, en una pierna, se pudo haber quebrado cualquier cosa, y eso le generó unas experiencias de vida y la aprendió en el tiempo de 5 años y en la geografía corporal de la pierna izquierda o la mano derecha. Y eso fue parte de lo que él es. Lo que él es ahora, todo eso está sumado. Ahí entendemos. Y usted a los 80, 100 años es la sumatoria. Cojamos la humanidad como como un solo organismo. Los hindúes son un pedacito por ahí, dígale la rodilla. Los nórdicos allá con sus runas, dígale el hombro. ¿Me está entendiendo el símil? Los unos existieron en el 200 antes de Cristo, los otros en el 1500, los otros ahora. Y todo eso es la humanidad, como un organismo planetario que está evolucionando. Donde cada uno de nosotros solo somos pequeñas células. Mire todas las vueltas que doy, pero para llegar a algo concreto. Entonces, ¿qué sucede? Que al hablar de los procesos existenciales del alma, ¿de quién estamos hablando? ¿De nórdicos? ¿De rúnicos? ¿De yogis? Una parte del conocimiento de la humanidad fue recibida en el tiempo y en el espacio por los hindúes. Otra parte del conocimiento por los científicos del siglo XX. Otros por los chamanes de Indoamérica. Otros por los... La sumatoria de toda es el conjunto del conocimiento de la humanidad. Entonces, hablar de la rueda del samsara no es hablar, y eso lo sabían, que varían en términos, es algo, sí, que varían en términos, pero en esencia es lo mismo. Esa es la gnosis. La gnosis son aquellos locos que no se conformaron con el pedacito que les tocaba, sino aquellos que quieren saber el conjunto global de la existencia. Entonces, por eso el gnóstico, coge aquí, coge acá, integra todo, une el rompecabezas completo. Sí. Muy bien. Golosino. Vamos a repasar, que hace días no repasamos todas la carta de navegación. Está diciendo, y es que
si el origen del tarot viene de este ser Tot. Entonces tiene mucha relación de lo que estás diciendo, porque si estamos hablando que estas ciencias ocultas, por decirlo así, vienen más allá de nosotros, pues está muy relacionado con nosotros. Mira, la pregunta que hacen es importante. Lo que pasa es que nosotros hablamos de la esquina que miramos. Él dice, bueno, si todo este cuento es así, entonces, y el que él me preguntó la semana pasada a nivel personal, que el tarot, pues, ¿de dónde venía? Entonces yo dije que hay un ser que es Tot, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, Ibis de Tot, sí. Y que ese en el fondo no era más que uno de los Anunnakis, el científico, el hijo de lo que querían los humanos. Y mi papá quería mucho los humanos, entonces el hijo de ese, claro, iba a querer mucho los humanos, como el que quiere los perros, los hijos terminan queriendo los perros, porque de chiquitos van a tener perros. Pero no solo eso. Miren, cuando hablamos de los egipcios estamos hablando de antier, estamos hablando de hace 5.000 años como máximo. Sí. Y nosotros, mire, existió la Atlántida hace 26.000 años. Existió la Lemuria hace 900.000 años. Los Anunnakis llegaron hace 450.000 años. Ayer. Sí. En el tiempo planetario, eso es ayer. Todas las ciencias y artes que tenemos hoy en día, espirituales, de la tecnología espiritual, llámese Reiki, Ho'oponopono, llámese rituales, danzas chamánicas, llámese sanación pránica, llámese yoga, llámese danzas sagradas, llámese transmutación, son entregadas por los dioses. La bebida, el licor, lo trajeron los extraterrestres. Todo es, la vida ha sido sembrada aquí con todo. El cordero, los toros, la cebada, el trigo, fueron traídos de otros planetas, en última instancia. Entonces el tarot, la numerología, la matemática, todo, sí. Solo que quedan olvidadas, el enemigo secreto, el rey de turno, dependiendo del que era, porque habían unos muy amorosos que sabían que eran seres dedicados a servir a su pueblo por encima de todo, y así enseñaban a los príncipes, y ponían su vida por encima, el pueblo por encima de su vida, y cuántas se casaban por solucionar problemas de guerra, sí. Ese es el propósito de la monarquía, del reinado. Algún día entenderemos eso, sí. Porque el rey es el espíritu cuando se mete en la materia. Pero hubo reyes que no estaban conectados con esa conexión espiritual, y lo único que les interesaba era crear un imperio, dominio, sometimiento y poder. Sí, en ese caso, esas monarquías, ellos, pues el pueblo era solo un sometimiento, una esclavitud, ¿sí? Porque ellos solo querían ser los reyes, determinaban de la vida de los demás, cuando un auténtico rey se sacrificaba por su pueblo, un príncipe y una princesa se sacrificaban por su pueblo, ¿sí? Entonces, todo eso se perdió, todas esas raíces del conocimiento. Muy bien. Repasemos. Tiene la trampita ahí. Ella la Yo tiene. te la remití a tu correo. Casi no me llega. Tuvimos que esperar al último día. Pero ahí me disculpo. Pero no, pero bien. Porque está actualizada hasta el sábado, o sea, justificaremos. Esa, por ejemplo, lo que yo digo, mañana ustedes le quieren hacer, mire todo lo que han estudiado, como 20 clases. Pero usted coge un mapa, yo voy a reformarlo, y la idea es que cada uno pues haga su... ¿Por qué pusiste el 8 ahí? Porque es el que más me identifica. Es el que más te da bueno. Mire, interesante. Entonces igual usted le pueden hacer eso a alguien que le quieran hacer una carta, lo pueden hacer hasta por negocio. Sí. Voy a botar el negocio. No, ya usted con todo lo que sabe, ya puede más o menos darle toda una carta de navegación. O no por negocio, lo puedes hacer Por la familia, va muy rico. un hijo, un hermano, alguien que, un amigo, la pareja.
Y lo puedes construir tu cara. Es como un horóscopo personal, pero se llama la carta numerológica. Ahora sí, recordemos entonces entre todos. ¿Por qué un niño no tiene, por ejemplo, número personal? ¿Por qué no tiene número social? No tiene cédula, pero debería Sí, tener. ya la tiene. Ya está tarjeta de empezando. identidad. Él tiene su tarjeta de identidad, pero realmente él todavía no tiene una vida social. Está en el útero de la familia. Ah, ¿Sí ven? Que eso tiene pues su sincronía. Ya la tiene. Y creo que eso va a pasar así, que sigue siendo el mismo número. para la cédula. Pero eso lo empieza a identificar desde que llegan. Lo marcan a uno desde que nace. A hoy mismo. Muy bien, comencemos. ¿Cuál fue el primero? Que lo da. Igual si vas a otro país, entonces ya lo da tu número de extranjería, ya tu comportamiento es diferente. Sí, ¿cuál sigue? El destino que lo da. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. ¿Cuál sigue? Expresión. El de la expresión, que también es llamado el número de la personalidad. Sí. Ese, ¿qué lo da? Valor de las letras. Número de las letras. De- El nombre completo. ¿Cuál sigue? Año personal. El año personal. ¿Cómo se saca ese? Con el El destino más el año destino que y el quiero. año que necesitas. Tu destino, que es tu energía del nacimiento, más el año que buscas. ¿Cuál sigue? La tónica. La tónica fundamental. ¿Cómo se saca? El nombre más el destino. Pero la sumatoria de las letras. Sí, más el destino. ¿Cuál sigue? La tónica del día. La tónica del día. Al anterior se le busca la fecha, ¿cierto? Y la tónica de la hora. Eso pues son juegos de los cabalistas para momentos especiales. Sí, se le agrega la hora. ¿Qué más? ¿Cuál? Año de nacimiento. Ciertos años puntuales que están marcados en nuestras existencias, importantes para nuestra vida. Coges tu año y lo sumas horizontalmente en la última cifra. Verticalmente, correcto. Muy bien, ¿cuál sigue? La realidad. El número de la realidad. La numerología dice que cómo se encuentra. El destino más la expresión. Tus dos números más importantes, ¿qué es? El del destino más el de la expresión. ¿Cuál sigue? De la herencia. La herencia. ¿Qué lo da? Los apellidos cabalísticamente sumados. Los apellidos, porque es tu herencia biológica. ¿Qué sigue? Evolución. El número de la evolución. ¿Qué lo da? Suma el número del destino más el número de la herencia. Suma el número del destino más el número de la herencia. Ahí hice yo un aporte, sí. Dije que sería más bien ¿cuál? Desde nuestro punto de vista. Yo no tengo el nombre tuyo por aquí, porque cuando es tuyo, como el nombre. Exacto. A ver, dijimos que el número de la realidad, ¿qué lo da? No, el de la realidad. El destino más la herencia. El destino, que es tu fecha de nacimiento. Más la expresión. Más la expresión. No, en ese no fue. Sigamos. Sí. ¿Qué sigue? La constitución física. La constitución física. Pero no es de que si eres ojos verdes, ojos azules, negro, blanco, no. Sino de otros valores ahí. Tema de las consonantes. El valor de las De consonantes. los nombres y apellidos. De nombres y apellidos, pero por el valor. ¿Cuál sigue? Naturaleza emocional. La naturaleza emocional. ¿Lo da? Las sumas vocales del nombre. De las vocales. ¿Qué más? Super beneficio. El superbeneficio. La suma del año de nacimiento. La suma del año de nacimiento. ¿Cuál sigue? Fortuna. El de la fortuna. Es el mismo número de la herencia. Desde las Que el de la herencia, que es el de los apellidos. ¿Cuál sigue? Suerte. El de la suerte. Suma cabalística de los nombres. La suma cabalística de los nombres. El otro número de las relaciones. ¿Cómo? Número de las relaciones. El número de las relaciones. ¿Ese qué? La suma cabalística del Según número de Guillermo, expresión con el de la expresión de
Ah, sí, ahí fue donde... Me dijo, o el destino. A ver, el de las relaciones. Normalmente se busca el número que más me represente a mí. ¿Cuál es el que más me representa? ¿El de la expresión o el de la realidad? La realidad. Eso fue... Y para Guillermo Pérez el número de la realidad de ambos. Pues, Porque sí la noté. pero bueno que lo hagan los dos. Pues, entonces, bueno, ¿qué más sigue? Primer desafío. Ya llegamos al primer desafío. Desafío India, reencarnación. Pues vamos para el segundo desafío. ¿Cómo es el primer desafío? Fecha de nacimiento. Aclaro para que no nos enredemos, porque en estos días una alumna estaba enredada. Recuerde, coge la fecha de nacimiento y si la fecha tiene más de un número, lo debe reducir cabalísticamente a números de un solo dígito. Nació 28, lo debe reducir. 28 le da 10, los tiene que seguir reduciendo. ¿Correcto? Día de nacimiento, no la fecha, sino solo el día. Solo el día y el Día y el No, mes. tiene que coger los tres. Los desafíos salen de los tres. Día, mes y año. Pero el primero es del mes y el día, ¿no? El primero es, El mes, el día se resta del mes. mes menos día. el primero es, al mes le quito el día, le resto el día. Siempre teniendo en cuenta que al mayor le resto el menor. Una regla matemática. Es una regla en numerología. Segundo desafío. Ay, pero entonces ya terminamos el primer desafío. Ahí usted saca su primer desafío. Lo enseñamos la semana pasada. El segundo desafío es, al día se le resta el año. Con el mismo principio. Mayor, menor, menor, ¿sí? En caso siempre es Al mayor se le El resta día se le el... resta el año. es un principio. La idea es que al día le resta el año. Y el primero es, al mes se le resta el día. Por eso trata de, como hay como un juego de palabras que por eso tiende uno como a enredar. Pero entonces todavía el segundo desafío todavía es el día de nacimiento. Todos los 4 desafíos se sacan con mes, día y año. Restas entre ellos. Sí. O sea, el día le restó el año, no lo comprendo. Yo cojo el día y le... ¿Qué día nació usted? 22. El año. 22, ¿qué número da cabalísticamente? 4. Ese es el día. ¿Qué año nació? 1986. Cabalísticamente, ¿cuánto le da? 22. Sí da, 1900, 9 no cuenta. 1986, 8 y 6, 14, 15. 15 da 7, le da 7. Mal hecho pues aquí la cuenta. Entonces le da 7. ¿Y el otro le dio cuál? 4. Era 3. Al más grande le quita el más pequeño. ¿Cuánto le da? Así es, le quita. Así de sencillo. Al día le quito el año. Suma cabalísticamente el día y suma cabalísticamente el año. O sea que me da 7 en este... No, señor. No. Reste. 7. O sea, Yo lo hago aquí, pues. sí. Usted nació el 22, día 22, ¿correcto? ¿No lo ven? No se ve. Usted nació el 22. Cabalísticamente 22 es ¿qué? 4. ¿Qué año nació? 1986. 86. Este no cuenta, o cuenta pero da lo mismo. 9, este tampoco, le daría 6. Hágalo y por el lado que le dé le tiene que dar 6. ¿Este es 80 o 86? Esto es 86. Pero le da 6, sí. Le da 6. Usted lo puede hacer como quiera, lo suma todo, este me da 9, este me da 9, ya, me da 6. O si lo suman, le da 24, 4 y 2, 6. Le da 6. Por el lado que lo coja le da 6. ¿Correcto? Este es el día y este es el año. ¿Entendido hasta ahí? Pero mayor, menos, menor. Pero es el mayor menor menor. Entonces, al año le quito el día. Menos 4. ¿Cuál es su segundo desafío? Ya está el segundo desafío. El primer desafío marca los primeros 28 años. El segundo desafío se siente con mayor fuerza a mediados de la vida. Otra vez, por favor.
Es que eso lo vamos a trabajar después, solo que le estoy dando es ahí para que el confitico tenga un poquito de picante. El primer desafío se marca con mayor fuerza los primeros 28 años. El segundo desafío se marca más a mediados de la Si vida. no se suma cabalísticamente, no da otro número. ¿Cómo? Si no se suma cabalísticamente, da otro número. No da. ¿Cómo así? No, es que tiene que dar. Ah, no. Cabalísticamente. Ah, no, es que yo sé porque lo hemos hecho. Lo que pasa es que son sumas cabalísticas. Esta semana tuve una discusión con alguien por eso precisamente. Por eso la regla primera que se pone es sumar cabalísticamente, reducir. Porque usted coge 22 y le suma 1908 y no, la otra. Sí. ¿Y el tercer desafío? El tercero se ve dentro de 8 días. Sí. Antes agradezcan. Antes. Concluyamos. Es que ese día que le solté 3 números fue porque me cogieron a quemarropa. Vea, el tercero es. Resten el año, resten el mes. ¿Cuál negocio? Por deducción. Al año le restan el mes. Vea, es que esos números, esos confiticos realmente eran. Ya está. Esos confiticos realmente son el último tema. Es que no es para que podamos volver. Niños traviesos. Por favor, que estoy esperando para poder hablar, además que estoy muy afectado de la garganta. O sea, ese es el último tema. Yo quería hacerlo más dinámico y hacerlo que cada clase tuviera una práctica. En el último tema ya sí voy a coger cada uno, vea, este número tal cosa, este número representa. O sea, ya explicar el detalle del asunto. Ya lo tiene, pero la idea, eso yo porque les adelanté esa parte, pero la idea era que eso no se entregara sino al final, que es el último tema. Con eso, con la parte práctica de la numerología es que termina el curso, pero yo se las voy entregando, ya no me queda sino explicar el detalle, ya saben cuáles son, ya saben hacerla y el detalle de, sí, lo que han dicho los expertos sobre qué es el número de la expresión, qué es la urgencia interior, qué es la tónica fundamental, qué es todo ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a hacer entonces la práctica de mirar el arcano.